Bueno, vamos aquí. Estoy intentando interpretar la derivada de la aceleración y lo estoy haciendo con base en la segunda ley de Newton, que relaciona la fuerza y la aceleración. Esta la vamos a ver en cuarto semestre, si no la entienden aquí, en cuarto o menos, pero vamos a resolver muchos ejercicios con esta. La segunda ley de Newton te establece una relación entre la fuerza y la aceleración o el cambio en la velocidad de este cuerpo. Entonces, podemos pensar en este de aquí, en este sistema muy sencillo. Esto se le llama sistema masa-resorte, porque tiene un resorte y en el extremo de este una masa. Este sistema está en posición vertical, actúa la gravedad. La gravedad es un vector que apunta hacia el centro de la Tierra. Por lo tanto, cuando tú tensas el resorte y lo sueltas, la cosa oscila hacia arriba y hacia abajo, arriba y abajo. Es un vaivén, es un movimiento armónico, ¿vale? Entonces, el resorte va a experimentar una fuerza variable, porque está subiendo y bajando. Esa fuerza variable viene dada por esta derivada y te dice que es igual a esta cosa del lado derecho. Esta masa debe ser la que pende del resorte, el bloque M. Una masa, la que sea. La derivada de la aceleración con respecto del tiempo, ¿qué es? No sabemos, de hecho es lo que queremos interpretar. Más la aceleración. La aceleración es el cambio de velocidad del sistema, de todo esto. ¿Con qué aceleración se mueve hacia arriba? ¿Con qué se mueve hacia abajo? Y así sucesivamente. Y esta dm de t es una variación de la masa con respecto del tiempo. Mira, podemos pensar este sistema como un elevador que utilizan un elevador descompuesto. No, esto no es una cabina. Imagina que es una cabina de entrenamiento en el cual está lleno de personitas. Tienen muchas personitas adentro. Y consiste en que mientras está subiendo o bajando esa cabina, es muy segura, abajo hay colchones y todo bien. Las personitas tienen que ir saltando, ¿vale? Entonces, conforme se van saliendo las personas, la masa de todo esto va disminuyendo, porque cada vez hay menos y menos y menos miembros ahí, por lo tanto, la masa de todo eso disminuye con el tiempo. Si está disminuyendo esa masa, también debe incrementar posiblemente o disminuir la aceleración, ya que la cabina tiene menor masa. Yo esperaría que incrementara la aceleración porque así no hay tanta fuerza que se resista al movimiento. La fuerza que se resiste es el peso combinado de toda esa gente. Entonces, esa variación de la masa con respecto del tiempo es este término de aquí. Otra interpretación en un cohete espacial. Un cohete cuando es lanzado, no se dibujan cohetes, este es un cohete. Sí has visto que tiene como que está dividido en diferentes partes del cohete. Y conforme va ascendiendo en la atmósfera, se va liberando de una parte, de otra parte y al último de la tercera parte. Son fases o etapas. Bueno, la suma, esta cosa tiene una masa total, pero conforme va ascendiendo en la atmósfera, la masa va disminuyendo. Hay una variación de la masa con respecto del tiempo, porque se va desprendiendo de pequeñas partes el cohete. Y esa variación de la masa es este término, otra vez. Entonces ya podemos dar una interpretación a la derivada de la aceleración. Despejando de esa ecuación tendrías lo siguiente. La derivada de la aceleración con respecto al tiempo sería, este término pasaría restando del lado izquierdo y este término pasaría
dividiendo, ¿verdad? Y tendré lo siguiente. 1 sobre la masa, la derivada de la fuerza, menos la aceleración dividido entre la masa, derivada de la masa con respecto del tiempo. Entonces sí, tiene una interpretación física la variación de la aceleración, y esa interpretación la podemos pensar como este sistema. Una cabina que se mueve arriba y abajo, y además las personas están saltando. Si las personitas no se animan a saltar, entonces no hay cambio en la masa. Y como no hay cambio en la masa, este término vale 0. Pero de todas formas te queda este de acá. ¿Sale? Bueno, ya pueden dormir tranquilos hoy. Ya sabemos qué significa la variación de la aceleración. Ya le podemos dar una interpretación a esta cosa. Muy bien. Continuamos. Vamos a evaluar aquí en t igual a pi cuartos. Pi cuartos. Pi cuartos. Aquí no hay nada. Y evaluamos la cosa. ¿Cómo quedaría? Déjenme de rayar. Esta es mi maquinita. Son en radianes. Bien, 500. Seno de 5 pi cuartos. Seno de 5 pi cuartos es menos raíz de 2 sobre 2. Multiplicado por 500 te va a dar menos 250 raíz de 2. Así. La otra te va a dar 320 positivo. Y la última, 0. Así. Este sería el vector A'. Bien, pero todavía no termino. Estamos calculando la torsión, y para la torsión necesito esto de aquí. Necesito calcular el producto cruz del vector velocidad con el vector aceleración, pero los que ya están evaluados. Bien, porque fíjate que esto ya no está derivado. El derivado es este de aquí y ya es el que calculamos por ahí abajo. Hay que hacer ese cruz, V cruz A. Este es el A, es esta cosa horrible. El evaluado, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ah, es esta. Son estos, mira. Este es el B. Y este es el A. Está muy fácil. Hay un par de ceros por ahí. Nos van a ayudar bastante en el cálculo, ¿verdad? Entonces, ¿alguien quiere hacer el producto cruz? No. Bueno, lo hacemos por aquí. Déjenme copiarlos nada más. 10 raíz de 2, menos 20, y 3, aquí 50 raíz de 2, 0, 0. Los calculo por acá arriba. Vamos a calcular un V cruz A. Esto de aquí es un determinante, ¿verdad? De tercer orden. Aquí es X, aquí es Y, aquí es Z. La velocidad es 10 raíz de 2, menos 20, 3, y aquí era 50 raíz 0, 0. Lo pueden hacer por cofactores, lo pueden hacer por sarros, da lo mismo. Lo voy a hacer por sarros para no confundirlos. Como estas, y las copio como cuarta y quinta columna respectivamente. Tendré aquí X, Y. 10 raíz, menos 20. 50 raíz, 0. Diagonales. Esta es 1, 2, 3. Todas estas son positivas. Diagonales negativas serían esta y esta. Bien. Calculamos salvajemente. A ver, carrera. Viene lo que te da en esta diagonal. Menos 20x. No. ¿Alguien que sí sepa? Yo ¿Qué no. es menos? 0. Menos 0. 0, 0 escalar, 0 vector. 0 vector. Bueno, perfecto. Muy bien. Así, muy fácil.
Siguiente diagonal es este de aquí. Pérez. Sí, profe. ¿Cuándo te da eso? A ver, espéreme. Muy fácil, Pérez, no necesitas calculadora. Son 150 raíz de 2. Positivo, negativo. Ah, positivo. Bien. 150 raíz de 2. Y cachucha. Ah, sí. Tercer diagonal es este de aquí. Vite. Perdón conmigo. Mondragón. De Jesús. Alguien. Es más 0 z cachucha. 0. Cuando tú tienes un 0 en alguna diagonal, pues te va a dar 0. No importa. Ah, sí. Tan fácil. Lo hemos visto en álgebra aquí, en varios lados. Esta te da 0. Esta te da 0. Esta no te da 0. Bárcenas. ¿Qué me da la última diagonal? Esta de aquí. Raíz Menos 20 Bueno, el signo es amor. positivo. 50 por 20 por raíz de 2. Esta es la de 50, va a ser Mi raíz de 2. 1000 raíz de 2. ¿Okay? ¿Por qué vector? Z. Z. Bien, inversores. Solamente son las tablas a multiplicar, ¿se dan cuenta? Es muy fácil. Bien, no puedo reducir nada, omito los ceros. Lo voy a escribir en términos de componentes. Componente X no hay, quedaría 0. Componente Y es 150 raíz de 2. Componente Z es 1000 raíz de 2. Sale. Bien, ya tengo mi producto cruz, pero para la torsión yo necesito calcular también la norma de este cruz, ¿verdad? La norma de esta criatura. La norma es la raíz cuadrada de suma de cuadrados de sus componentes. Sería este al cuadrado más esto elevado al cuadrado más esto elevado al cuadrado. ¿Así? Sí, son números muy grandes, pero no importa. Fíjense, 150 raíz de 2 al cuadrado es 150 raíz de 2 por 150 raíz de 2. Y esto te da 150 al cuadrado por 2, ¿verdad? Porque raíz de 2 por raíz de 2 te da 2. Más 1000 al cuadrado por 2. Así. Entonces, vamos a intentar hacer eso. A mí me dio 50 raíz de 818. Bueno, o sea, el valor exacto es este. Así. Pero resulta que en la torsión aparece el cuadrado de esta norma. B cruz A al cuadrado. Entonces esto es elevar 50 raíz de 818 al cuadrado, ¿verdad? ¿Qué te da esto? 4.900, no, 40.900. Esta vez elevar al cuadrado. ¿Saben elevar al cuadrado? Sí.
Dices que sí, pero me muestras que no. Es 2.045.000. Muy grande ese número. Ok, ya casi acabamos. La torsión, finalmente, es el producto cruz, haciéndolo punto con aceleración prima, ¿verdad? Dividido entre esta criatura. Cuadrado, así. Ya tengo el cruz. El cruz es el vector de aquí arriba. Lo debo hacer punto con el vector A'. El vector A' lo calculamos por acá. Es este de aquí. Mira, menos 250. Estoy copiando. 320 y 0. Bien. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya casi está. Sustituyo el cruz. El cruz es la cosa de arriba. 0, 150 raíz de 2, 1000 raíz de 2. Y esto punto con el vector A'. El vector A' era menos 250 raíz de 2, 320, 0. Bien. Y esto dividido entre el cuadrado de la norma. 45.000. Ok. Este es un producto punto. ¿Qué me da como resultado un producto punto, Gutiérrez? Dávila, ¿qué me da como resultado el producto punto de vectores? Un escalar. Un escalar. Bien. Indicando la voz a Dávila. Ok. Y para hacerlo debo multiplicar componente a componente. ¿Vale? Si te das cuenta, la componente 1 y la componente 3 son 0, ¿verdad? Porque van multiplicadas por 0. La única que sobrevive es la componente 2, quedando entonces lo siguiente. 150 raíz de 2 multiplicado por 320, dividido entre este número horrible. ¿Y qué te da todo esto? Aproximadamente o exactamente. 150 por 320 son 2 millones. Me dio 0.22. Hay que aprender a usar la calculadora de vez. 0.033. Bien. Esta es la torsión positiva. La torsión usualmente es un número pequeñito. Entre más cercano a 0 esté la torsión, significa que la curva tiende a menos a enredarse. Tiende a no girar sobre sí misma. Fíjate que aquí es del orden de centésimos. Es una curva ligeramente suave, no se enreda sobre sí misma tanto como uno esperaría, porque mira cómo se comporta la cosa, ¿verdad? Esta es muy irregular, tiene una torsión pequeñita. Bueno, al menos en el punto pi cuartos, porque todo esto se calcula para el instante pi cuartos segundos. Faltaría la curvatura, no encontré la fórmula. Hay otras, pero están en términos de longitudes de arco, que no son más complicadas. Entonces mejor la dejamos así. Y bueno, es una torsión pequeñita. Entre más grande sea la torsión, significa que la curva se está enredando muy rápido sobre sí misma. Y listo, esa sería la interpretación física de esta situación. Un poquito largo este problema, ¿verdad? Pero se complicó un poquito por los números, que son raíces, senos, cosenos y demás, pero no es complicado. ¿Alguna duda que tenga?
No, profe. No, profe. Aquí, por favor. Mira, aquí te pongo una especie de formulario que tiene Larson. Larson es el libro fácil de niños de secundaria para el cálculo multivariable. Mira, resumen sobre velocidad, aceleración y curvatura. Aquí las letras en rosa te dice para qué aplica estas fórmulas. Se hace una curva en el plano o en el espacio, dada por la función de posición. La función de posición, si está en el plano, aquí está en notación de vectores cachucha. Y J y K son los X, Y, Z cachucha respectivamente. Si está en el plano, el vector posición tiene dos componentes, X y Y. Si está en el espacio, tiene tres, X, Y y Z. Bien. El vector velocidad, aquí te dice vector velocidad, rapidez y vector aceleración. Bueno, son estas tres, vector velocidad, rapidez y vector aceleración. El vector velocidad es la derivada del vector de posición, lo que ya sabemos. La rapidez es la norma del vector velocidad, es el Pitágoras de este vector, y no es lo mismo, porque la rapidez es un escalar y la velocidad es un vector. La aceleración, el vector aceleración es la derivada segunda del vector de posición, y aquí algo muy importante, lo que yo les decía. La aceleración tiene dos componentes. Esta primera componente, la que aparece con la T, es la componente tangencial. Y lo pongo aquí en rojo. Componente tangencial. Y la que está aquí es la componente normal. Aquí. Vean. Una trayectoria, la que sea. La aceleración va a tener una componente tangente a la trayectoria y una componente perpendicular a la trayectoria. El ángulo entre estas es de 90 grados. Este de aquí es el vector aceleración tangente y este de aquí es el vector aceleración normal. La suma de estas dos aceleraciones, si tú sumas estos vectores por el método del paralelogramo, te va a dar este vector de aquí. Este vector es mi vector aceleración. Este de aquí es la suma de estos dos vectores. Muchas veces no se cuenta con este vector, el tangente. Por lo tanto, nada más se reduce el vector de aceleración a la componente normal y tiende a apuntar hacia el centro. Pero si tú tienes componente tangencial de la aceleración, entonces este vector normal combinado con este tangente se desvía para dar el vector aceleración correcto. Depende de la situación. Puede haber fuerzas que hagan aparecer este vector tangente. ¿Y cómo calculamos esas componentes de la aceleración? Bueno, aquí abajo están, ahorita nos vamos a ello. Aquí el formulario te dice vector unitario tangente, vector unitario normal. Bueno, estos son los vectores, así es como se calculan los vectores tangente y normal. Como nosotros sabemos calcularlos, no le hagan caso a esta fórmula. Esta no les va a complicar la vida, es muy difícil. La fórmula es muy sencillita, pero calcularla es un dolor de cabeza. Entonces, no hagan caso. Solamente el vector normal lo van a calcular con la fórmula que nosotros conocemos, el de siempre. Es productos cruces, normas al cuadrado y demás. Ese es el que van a utilizar para el cálculo del vector normal. El vector tangente, pues sí, es el mismo de siempre, se calcula como la derivada del vector de posición dividido entre su norma. Eso no cambia. Aquí ya vienen las componentes de la aceleración. ¿Cómo se calculan estas cosas? Hay diferentes formas. Mira, la componente tangencial es el producto punto del vector aceleración con el tangente unitario.
Alternativamente, yo creo que es más fácil esta segunda. Es el producto punto del vector velocidad con aceleración dividido entre la norma de la velocidad. Es muy fácil de entender. O bien, la segunda derivada de la posición con respecto del tiempo. Yo me inclino por la del medio. Es más fácil, producto punto de vectores, y es entre la norma de la velocidad. La componente normal de la aceleración es este producto punto, o bien viene dado como el producto cruz normado de la velocidad con aceleración, dividido entre la norma de la velocidad, es decir, dividido entre la rapidez. Alternativamente es el Pitágoras de la aceleración al cuadrado menos la tangencial al cuadrado, o bien la curvatura multiplicada por la rapidez elevada al cuadrado. Mira, mejor vamos a tachar las que no nos van a funcionar para no confundirlos más. Y vamos a utilizar esas fórmulas para la aceleración tangencial y aceleración normal. Muy fáciles de aplicar. O sea, solamente son productos cruces y normas. Fórmulas de la curvatura. Todas estas últimas 5 ecuaciones son para la curvatura, dependiendo de las condiciones. En el plano, aquí fórmulas en el plano son estas dos primeras. ¿Cuándo voy a utilizar la primera? Cuando la función viene dada como f de x, una ecuación cartesiana. ¿Cuándo utilizo la segunda? Cuando tienes ecuaciones paramétricas x y y. Fórmulas para la curvatura en el plano o en el espacio. Ok, aquí ya es distinto. La curvatura, aquí ese es el parámetro de longitud de arco. Esta no la hemos visto. Son más sencillas, pero créeme, la longitud de arco es una integral un poquito complicada de evaluar. Entonces, vamos a ignorar, vamos a omitir esta línea para la curvatura, ya que involucra la longitud de arco. ¿Cómo calcula la curvatura? Pues la puedes calcular con estas fórmulas de aquí. Mira, esta también la omito. La calculamos con esta fracción. De hecho, esta fórmula es la que viene en sus tareas, que en la tarea 1 vienen las fórmulas de los vectores TNB, curvatura y torsión, y viene esta expresión de la curvatura. En el caso, mira, ya apareció la cosa aquí, cuando tengas velocidades y aceleraciones, la curvatura viene dada por esta expresión. Producto punto de aceleración con el vector normal dividido entre el cuadrado de la rapidez. Bueno, pues ahí está. Hay versiones diferentes de estas cantidades, pero te lleva al mismo resultado. Aquí, por ejemplo, hizo falta la fórmula de la torsión, la que nosotros utilizamos por acá, ¿verdad? Esta fórmula de la torsión, tau, viene dada como el producto cruz, este punto, con la derivada de la aceleración, dividido entre la norma al cuadrado. Bueno, pues ahí está. Y bueno, falta el vector binormal. El binormal es el cruz del tangente con el normal. Y se acaba. Eso es la parte de aplicaciones. Vamos a ver otra cosita sobre movimiento parabólico. El movimiento parabólico, déjenme compartirles aquí el libro. Este es el Stuart. Mira, la señora Newton. Hemos visto cosas como estas, ¿verdad? Y peores. No, ahí está. Movimiento de proyectiles. ¿A qué se refiere esto? El movimiento de proyectiles es realmente un movimiento parabólico. Cuando tú lanzas un balón, las llaves, cualquier cosa a cierto ángulo, ya sea un ángulo de elevación o un ángulo de depresión, el de depresión es que está por debajo del horizontal y el de elevación es que está por arriba, como el que muestra aquí en esta figura 6.
Debido a la gravedad, la trayectoria no es una línea recta. Si no hubiera gravedad, entonces cuando tú lanzas un objeto hacia arriba, este nunca regresaría a la Tierra. Se queda, sigue, mantiene en esa dirección. No va a detenerse nunca, porque no hay ninguna fuerza que lo atraiga o que lo detenga. Pero la gravedad es un campo gravitatorio, bueno, es un campo invisible que genera la Tierra. Y ese campo invisible es atractivo. Significa que cualquier cosa que está alrededor de la Tierra va a ser atraído por este campo, el que sea. Entonces, cuando tú lanzas un cuerpo, estás dentro de ese campo gravitatorio invisible y por lo tanto la trayectoria deja de ser una línea recta y se desvía. Se desvía tanto hasta que el objeto llega a Tierra nuevamente. Y bueno, geométricamente la trayectoria es una parábola. Aquí la dibujan como una parábola perfecta, pero muchas veces no es así. Bajo condiciones muy específicas, la trayectoria es una parábola simétrica. Es decir, lo que está a la izquierda del vértice es lo mismo que está a la derecha. Pero en muchas veces, en casos reales, nosotros sabemos que en la atmósfera tiene diferentes capas de aire. Como son diferentes capas de aire, estas capas tienen diferentes densidades. Tenemos un gradiente de densidad en la atmósfera debido a las diferentes capas. Entonces, la cosa deja de ser simétrico. También no estamos tomando en cuenta la rotación de la Tierra. La rotación de la Tierra provoca algo llamado efecto Coriolis. El efecto Coriolis se debe al vector velocidad angular de la Tierra y tiene que ver con marcos no inerciales. Son cosas ya un poco más complicadas, pero el efecto Coriolis perturba ligeramente el movimiento de los cuerpos. ¿Sí? La parábola ya no está en dos dimensiones, sino que se desvía en el eje Z también. Aquí el eje Z es un eje que sale del plano, está aquí en el origen, pero que apunta hacia nosotros. Ese sería el eje Z. El efecto Coriolis, debido a la rotación de la Tierra, va a desviar la parábola hacia Z positivo o hacia Z negativo, dependiendo de hacia dónde esté rotando la Tierra. ¿Qué más va a afectar el movimiento? La velocidad del viento. La velocidad del viento. Si hay mucho viento, de esos que se llaman tu ropa o tus láminas, entonces la trayectoria, por más simétrica que tú quieras que sea, pues no se va a poder, ya que el viento lleva cierta velocidad va a imprimir una fuerza en la partícula. Y esa fuerza perturba la trayectoria y por lo tanto la deja, se convierte en una parábola asimétrica. Esto sería una parábola simétrica, es en condiciones donde no hay mucho viento, está muy tranquilo el clima y alturas pequeñas, relativamente pequeñas, no más grandes que un edificio. Un edificio, no sé, la torre latinoamericana, no sé cuánto mida, unos 200 metros, no lo sé. Pero esas son alturas relativamente pequeñas. En ese rango, tú puedes tener una parábola perfecta, siempre y cuando no haya mucho viento. Por eso en física, ahora que vayan a llevar, el siguiente semestre vamos a hacer una práctica de movimiento parabólico, pero lo más conveniente es que sea en una habitación cerrada. ¿Por qué creen que es necesario esto? Habitaciones cerradas. ¿Por el flujo del aire? Para evitar corrientes de aire que perturben la trayectoria de la cosa. Bueno, el movimiento parabólico es un movimiento en dos dimensiones. Tiene una componente X y una componente Y. El movimiento a lo largo del eje X es un movimiento rectilíneo uniforme, el que ya vimos alguna vez, el del movimiento del teleférico, ¿se acuerdan? Es un movimiento que no lleva aceleración, siempre lleva velocidad constante.
Y el movimiento en la componente Y es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ejemplos de este, no sé si lo vi. Un automóvil que está acelerando constantemente, no variable, sino que mantiene esa aceleración constante. Bueno, la combinación de estos dos movimientos me genera un movimiento parabólico. Y ese movimiento parabólico se describe matemáticamente. ¿De qué habla aquí? Ok. El ángulo alfa es el ángulo de disparo del proyectil, que puede ser desde 0 grados hasta 90 grados. Si tú lo haces de 180, déjenme pasar al otro. ¿Dónde está? Aquí. Este es mi plano XY. Entonces, si tu ángulo varía entre 0 y 90 grados, que es el primer cuadrante del plano, tú tendrás esta parábola, aproximadamente simétrica. La trayectoria es en este sentido. Y aquí este es el ángulo de disparo alfa. La trayectoria tiene una altura máxima, un h máximo, y tiene un alcance. El alcance es la distancia horizontal a la cual va a caer del punto de disparo. Hay ecuaciones para estas dos cantidades. También nos interesa saber a lo mejor con qué velocidad va a impactar. ¿Con qué aceleración impacta? La aceleración aquí siempre es constante y es la gravedad. Apunta hacia abajo. Le pongo menos g o le pongo g vector. G vector es menos g en la dirección vertical negativa. Si tu ángulo de disparo supera los 90 grados, bueno, si es 0 grados, fíjate, si es 0 grados, no es una parábola, es una línea recta, es una partícula que se mueve a lo largo del eje X, con cierta aceleración, porque tú le imprimes una velocidad. Si es igual a 90 grados, estás lanzando verticalmente hacia arriba una partícula, se llama tiro vertical. Pero si no es 0 ni 90, pero está entre 0 y 90, es un movimiento parabólico. ¿Qué pasa si el ángulo es superior a 90? Pues es una parábola en el otro lado. Y es equivalente a esto de acá. Entonces, es lo mismo. Por lo tanto, aquí el ángulo alfa lo vamos a limitar entre 0 y 90 grados. Porque si es mayor a 90 es equivalente a trabajar una parábola entre 0 y 90, solamente que esta parábola está en el eje X negativo. Solamente eso es lo que cambia, ¿sale? Este es movimiento de proyectiles y les digo, en el eje X tú vas a tener un movimiento rectilíneo uniforme y en el eje Y un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. La suma de estos dos movimientos es el parabólico. Y por eso tenemos esa trayectoria curva, porque es curva por la gravedad. Es una cosa que no puede apagarse, es inevitable a menos que estés en el espacio. Muy lejos de planetas, de estrellas, de meteoritos, de todo eso, porque cualquier cuerpo, cualquiera, por muy pequeño, muy grande que sea, genera un campo gravitatorio negativo. ¿Cuál será? ¿Y cómo calculas esa fuerza de atracción? Ahorita lo vemos en la siguiente video, ¿no? No se lo